Buenos días y bienvenidos al primer webinar de robots móviles de Young Henrik de España. Soy David Cayuela, responsable del departamento de robots móviles para Young Henrik España y Portugal. En los próximos 20 minutos os voy a trasladar una serie de conceptos muy interesantes para que los podáis poner en práctica una vez acabado este webinar, centrados en transformar de un modo eficiente vuestros procesos intralogísticos manuales en automáticos. Agradecer a todos y a todas vuestro tiempo en participar en este webinar y realmente espero que lo disfrutéis. Empecemos primero con los conceptos básicos. ¿Qué es un AGV y qué es una MR? Seguramente muchos de vosotros ya conozcáis qué es un AGV o una MR, pero para aquellos que seáis nuevos en la materia os voy a resumir estos dos conceptos. Por un lado, las siglas AGV se refieren a Automated Guided Vehicle, seguramente las más conocidas cuando hablamos de robots móviles. Estos se mueven de forma automática guiados dentro de un almacén. También puede que alguno de vosotros lo hayáis visto como LGV, Laser Guided Vehicle. En este caso el láser es una de las tecnologías que se utiliza para la navegación de este tipo de vehículos. Por otro lado, las siglas AMR se refieren a Autonomous Mobile Robot. Estas siglas se empezaron a utilizar con la entrada en el mercado de vehículos autónomos. Las principales diferencias respecto a los anteriores están en su morfología y su modo de navegación. Los primeros AMRs que entraron en el mercado estaban enfocados en el transporte bajo carga, cuando recogemos la carga por debajo de la paleta. Seguramente a muchos de vosotros también os suene el término mouse. Una vez tenemos claro las siglas más utilizadas en el sector, vamos a conocer las diferencias entre una máquina manual y un equipo automático. Hemos seleccionado el caso más fácil para explicarlo, con nuestro modelo ERC. A la izquierda de la imagen encontramos la máquina manual y añadiendo una serie de componentes automáticos tendríamos el vehículo para su uso en automático. Toda la experiencia y calidad de nuestros componentes utilizado en la carretilla manual se traslada a nuestro equipo automático. Seguramente a la vista ya podéis diferenciar alguna de las principales diferencias entre estos dos modelos. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos dos equipos. Hay una serie de componentes automáticos que se añaden a la máquina manual para disponer de un vehículo automático. Estos componentes y su uso los vamos a comentar a continuación. Los robots móviles son sistemas autónomos y la seguridad es un aspecto clave en ellos. Estos están diseñados acorde a la normativa vigente ISO, que regula tanto los componentes de seguridad así como el diseño de los espacios dentro de la instalación. Por un lado, los escáneres en la parte inferior del vehículo cubren los 360 grados y permiten detectar cualquier obstáculo que esté en la zona de circulación de este. También se pueden añadir escáneres adicionales para que detecten elementos por encima del nivel del suelo. Hay una serie de setas de emergencia repartidas en el vehículo para poder detenerlo en cualquier momento. Por otro lado, el sistema de navegación es otra de las diferencias con los equipos manuales. En este caso concreto, el sistema de navegación utilizado es el láser, que es el más común en este tipo de vehículos. Aunque también utilizamos navegación por guiado inductivo, navegación por contornos o por código QR, dependiendo de la aplicación. Al igual que las máquinas manuales, estas pueden equipar baterías de plomo o de litio. Aunque a diferencia de las manuales, estas pueden cargarse de forma automática. Cuando el robot tiene un nivel de batería bajo o no dispone de órdenes a realizar en el almacén, este va de forma automática a su puesto de carga y se carga. De este modo, no es necesaria la manipulación humana para el proceso de carga. La detección de la paleta es algo muy relevante en los robots móviles. Al no estar tripuladas por un operario, estas tienen unos sensores que detectan que la paleta esté posicionada correctamente para no entrañar riesgos en su circulación. El sistema central sería el cerebro del robot, donde todas las conexiones están albergadas y posteriormente mediante conexión Wi-Fi se intercambia la información con los elementos externos. Bien, ya conocemos los conceptos básicos de los robots móviles y ahora vamos a presentar cuáles son las principales ventajas competitivas frente a los equipos manuales. Son sistemas que están controlados por sensores, con lo que la posibilidad que estos golpeen, por ejemplo, a puntales de estanterías, columnas, etc., se elimina por completo. Por otro lado, al ser un sistema automático, muchas veces conectado a un sistema superior del cliente, el error humano también se reduce, aumentando la fiabilidad de los procesos. Como hemos visto anteriormente, estos sistemas disponen de la posibilidad de realizar cargas automáticas, con lo que eliminamos la necesidad de personal para operar el sistema por completo. Relacionado con la primera ventaja, el sistema de seguridad en un equipo automático permite reducir el número de accidentes en la planta, aumentando considerablemente la seguridad
en las operaciones. La vida útil de un equipo automático es muy superior a uno manual. Este siempre va a ser tratado de un modo óptimo. Ya sabemos que hay operaciones que se realizan en manual en la que los vehículos manuales pueden sufrir más por un mal uso. Los costes de inversión iniciales son superiores a los de un equipo manual, pero en operativas a 2-3 turnos el retorno de la inversión suele suceder en los 2 a 4 años posteriores a la adquisición. Se optimiza el flujo interno de materiales y, por último, también se aumenta la precisión en la entrega y recogida de pallets, con lo que se traduce en una mayor fiabilidad del proceso. Seguramente, si por el momento os está encajando este tipo de tecnologías, tendréis curiosidad en conocer cuáles son los primeros pasos a la hora de automatizar. Bien, ¿en qué debo fijarme si quiero automatizar alguno de mis procesos internos? El primer punto es que las tareas deben ser tareas repetitivas. En las próximas diapositivas veremos qué procesos son más susceptibles a ser automatizados. Segundo, realizar un trabajo en 2-3 turnos para tener un retorno de la inversión interesante. Cargas estables. Al realizar un proceso en automático, la carga debe ser estable para que no haya problemas en su manipulación. El ambiente de trabajo es muy importante, debe ser limpio, ya que cualquier suciedad o polvo en el ambiente puede hacer que los sensores no funcionen con precisión. Por último, un pavimento en buenas condiciones. Un suelo industrial será suficiente, aunque cuando apilamos a grandes alturas, el suelo debe tener una alta planimetría. Bien, ¿cuáles son los procesos más comunes a automatizar? En este punto, me gustaría que, teniendo en cuenta los requerimientos anteriores, empezarais a pensar en alguno de vuestros procesos que creéis que puede ser automatizable. Los hemos dividido en dos grandes bloques. Por un lado, los procesos en un entorno de producción y por otro lado, los centrados en almacenaje o centros logísticos. Bien, los procesos de producción. En las imágenes veis algunos de nuestros robots en cliente realizando procesos automáticos en entornos productivos. Pero ¿cuáles son esos procesos? Tendríamos por un lado el suministro de materia prima a líneas de producción. En este caso podemos transportar cargas y suministrarlas a suelo en un punto elevado o directamente en un transportador, como vemos en las imágenes. Similar al proceso anterior, podríamos también suministrar o retirar paletas vacías de las líneas de producción. El proceso inverso sería la retirada de producto acabado. Del mismo modo, de una línea de un transportador, de suelo o de un punto elevado, podríamos retirar producto acabado para depositarlo en un almacén intermedio. En la imagen inferior izquierda vemos el proceso de Milk Run, realizado por una remolcadora automática. Este proceso consiste en el transporte de varios carros que tienen su destino en las estaciones repartidas en la zona de producción. En la imagen superior derecha es un proceso pionero en Young Henrich, realizado por un robot que suministra y retira las cubetas. Normalmente estas están ubicadas en estanterías dinámicas en el frente de las líneas de producción. Bien, vamos a ver ahora las aplicaciones centradas en procesos de almacén. Por un lado, como vemos en la imagen superior izquierda, un proceso automático común sería el llenado o vaciado de la zona de playas de expedición o recepción. En este proceso es común manipular también dos cargas a la vez, o incluso realizar un proceso de apilado, como vemos en la imagen superior derecha. Otra aplicación común suele ser la conexión entre naves, ya sea salida de producción y transporte a la zona de almacén de la nave contigua o directamente conexión entre dos almacenes. El suministro de material a zonas de picking de forma automática también es una aplicación muy común en alguno de los almacenes. Ya por último, veríamos las aplicaciones centradas en apilado en estantería, ya sea en pasillo ancho, utilizando una tipología de robots móviles, o por otro lado, la aplicación de trilateral automática. Esta última consistiría en reducir el espacio entre la estantería, logrando aumentar el número de ubicaciones respecto a un pasillo ancho, y alcanzando un rendimiento y una altura de almacenaje muy superior a la de un pasillo ancho. Últimamente hemos visto que este tipo de aplicación está muy demandada por algunos de nuestros clientes, tanto en España como en Portugal. Bien, ya habiendo visto algunas de las aplicaciones más comunes en un centro de producción o almacén, me gustaría mostraros cuál es el portfolio actual de robots móviles de Young Henrich y para qué tipo de aplicación se utiliza cada uno de ellos. Por un lado, para aplicaciones de baja elevación tendríamos los modelos EAEA, transporte de una paleta individual de suelo a suelo, o la REA, para el transporte de doble paleta de suelo a suelo. Para aplicaciones en altura tendríamos los modelos RCA y EKSA. La principal diferencia entre estos dos modelos estaría en que la EKSA dispone de horquilla libre, ofreciendo la posibilidad de entregar y recoger paletas cerradas a nivel de suelo.
Ahora vemos los dos Hercules disponibles. Por un lado el Hercules S y por otro lado el Hercules M. La principal diferencia está en la capacidad de carga de ambos. El M puede llegar hasta 1,3 toneladas de peso. Para el arrastre de cargas disponemos de la tractora EZSA, capaz de manipular vagones hasta 5 toneladas. Al lado encontramos el modelo Soto, pensado en suministrar y retirar cubetas del frente de las líneas de producción. Y por último, el modelo más grande de todos, sería la EKXA, ideada para apilar paletas hasta 13 metros de altura en un almacenaje compacto. Como os he comentado al inicio, también os voy a mostrar una serie de herramientas disponibles para analizar los procesos en detalle. Antes de empezar a desarrollar un proyecto automático en detalle, hay una serie de premisas que hay que cumplir para analizar la viabilidad del proceso a automatizar. Seguramente no todos los procesos que tengáis en mente podrán ser automatizados, o incluso, si fueran viables, no todos ellos tendrían sentido debido al retorno de la inversión. Por este motivo, y para facilitar los primeros pasos, desde Young Henrich hemos creado una serie de herramientas para que os facilite el análisis inicial. Una de ellas es este formulario muy sencillo de 10 preguntas que nos dará una visión más concreta de si es viable o no el proceso para ser automatizado o bajo qué circunstancias. La mayoría de las preguntas son de sí y no. Al acabar este webinar, será uno de los documentos que recibiréis para poder trabajarlo en detalle. Las preguntas principalmente están centradas en el entorno de trabajo, la tipología de la carga, el rendimiento del proceso, entre otras. Otra de las preguntas que seguramente os hagáis será ¿cuántos robots necesito para automatizar mi proceso? Lo que hay que tener en cuenta es que muy rara vez el proceso realizado por un equipo manual se sustituye por un equipo automático. Normalmente se necesita más de uno. Cuando empezamos a analizar los procesos internos de vuestros almacenes, no únicamente nos centraremos en reemplazar equipos manuales por automáticos, sino que en ese análisis la idea es optimizar los procesos para buscar el modo más eficiente de realizarlo. Para tener una idea, un robot móvil podrá transportar entre 8 a 14 cargas a la hora. Por supuesto, dependerá del proceso a realizar, así como la longitud de recorrido. Otra pregunta que seguramente os hagáis es ¿cuánto me va a costar un proyecto automático de robots móviles? En esta diapositiva nos hemos centrado en AGVs y AMRs de transporte, con lo que el SOTO y la EKX no están incluidos. A diferencia de un equipo manual, en un proyecto de automatización hay una parte del proyecto destinada a la programación del sistema, realización del layout, interfaz con el sistema del cliente, entre otros servicios. Esta partida dependerá de la complejidad del proyecto y rondará en torno a los 70.000 y 100.000 euros. Por otro lado, estarían los vehículos. Dependiendo de la tipología del vehículo, estos pueden rondar entre los 45.000 y los 95.000 euros por vehículo. Estos rangos de valores son estimativos y variará mucho dependiendo de la tipología del proyecto y de su complejidad. Finalmente tendríamos la última pregunta: ¿cuál es el payback de un proyecto automático? En función de la operativa de cada cliente y el volumen del proyecto, estos valores variarán. Pero lo que nos solemos encontrar en operativas a 2 o 3 turnos, un payback común suele estar en torno de 2 a 4 años. Hay que tener en cuenta al realizar este cálculo los beneficios comentados anteriormente frente a los equipos manuales, como son la tasa de disponibilidad absoluta, la reducción de errores o los daños a material de la planta. Para finalizar, me gustaría explicaros de qué forma Young Henrich os acompaña en este viaje de transformación y las ventajas que ofrecemos como compañía de soluciones de intralogística integral. Por un lado, el expertise de todo nuestro equipo. Llevamos más de 70 años trabajando proyectos integrales en nuestros clientes, con lo que ello es una experiencia acumulada de muchos años. Esto mismo nos ha llevado a disponer de una gran variedad de soluciones integradas, en sectores muy diversos, con un amplio portfolio de robots móviles disponibles. Actualmente ya disponemos de más de 1.000 robots móviles implementados a nivel internacional. Otro aspecto relevante es la calidad, diseño y optimización de nuestros equipos. Desarrollamos nuevos diseños manteniendo siempre la calidad de una marca premium. Otra de nuestras ventajas competitivas es nuestro servicio postventa. Disponemos de una amplia red de técnicos de servicio postventa distribuidos a lo largo de las distintas unidades de venta. Siempre disponemos de técnicos cercanos a nuestros clientes, añadiendo también la posibilidad de disponer de un servicio remoto de asistencia 24/7. Somos el único partner integral con producto propio de carretillas manuales, robots móviles, almacenes automáticos, estanterías, SGA y radiofrecuencia. El disponer de todos los productos bajo el mismo paraguas
hace que la comunicación entre los distintos departamentos fluya y que podamos plantear soluciones integrales con un solo punto de contacto para el cliente. Y por último, la posibilidad de financiar los proyectos de robots móviles. Al disponer de nuestra propia financiera nos da mucha flexibilidad para poder plantear fórmulas a medida que se ajusten a cada cliente. Espero que os hayan quedado claros los conceptos del webinar, que os haya gustado el formato y cualquier duda podéis contactar con nosotros. Muchas gracias por vuestra participación.